Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Lucas, el capítulo 11. A partir del versículo 27, el pasaje se llama Los que en verdad son bienaventurados. Una de las tantas ocasiones en las que Cristo predicó. Y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que trajo y los hijos que amaste. Lo que pasa es que él estaba predicando sobre el espíritu inmundo que vuelve y entre otras cosas. Y de repente una mujer lo interrumpió. Dice: Bienaventurado el vientre que te trajo. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo que puede suceder aquí es que estaban honrando a la mamá de Jesús, a María, ¿verdad? Porque la educación en Israel dependía de la mamá y del papá. No había una escuela primaria, por así decirlo. Había gente que mandaba a sus hijos a ser fariseos, pero no era una escuela. O sea, no todos iban para fariseos, para escribas, para intérpretes de la ley. Y la educación en Israel era depende de los padres, tanto que el papá le enseñaba el oficio que tenía su hijo, ¿va? Entonces, la mamá le enseñaba también a su hijo eh, lecciones de vida. Entonces, por eso le dijo la mujer: Bienaventurado el vientre que te trajo, o sea, la mamá que te enseñó. Y le contó antes: Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, entonces ya acaba el pasaje, son solamente dos versículos. El siguiente pasaje se llama La generación perversa demanda señal. Dice: Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Cuando yo leí esto, la primera vez creí que se refería a que se lo tragó la ballena. No. Jonás predicó dentro de 40 días Nínive será destruida. Y esa señal eh, le dio Cristo a Jerusalén. Recordemos que parece que en este punto de la historia, más bien del Evangelio de Lucas, Cristo está en Jerusalén. ¿Y qué pasó con Jerusalén? Que en el año 70, creo, fue destruida, ¿verdad? Como lo había predicho Jonás con Nínive. ¿Verdad? Jonás decía: Nínive, dentro de 40 días Nínive será destruido. Entonces Cristo le dijo: esa será la señal. Dentro de tantos días Jerusalén será destruida, y fue destruida como 70 años después del nacimiento de Cristo, más o menos. Es muy interesante. Cristo tenía más o menos 33 años cuando estaba en Jerusalén. Antes era de que lo agarraran, tenía como 33. Más 40 años serían 73. Y dicen los historiadores que más o menos en el año 70 Jerusalén fue destruida. Entonces fue muy acertado lo que dijo Cristo. Nada más que no eran 40 días, sino 40 años. Jerusalén será destruida. Interesante. Bueno, dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Que es interesante, pues recordemos que Jonás predicó y predicó en Nínive y se arrepintieron, y Dios se arrepintió del castigo que iba para Nínive, no destruyó Nínive. Entonces, Cristo hizo lo mismo, anduvo predicando en Jerusalén, nada más que aquí no se arrepintió ni uno, y por eso Jerusalén fue destruida más o menos 40 años después
de que Cristo estuvo predicando en esa ciudad, en Jerusalén. Muy interesante. La reina del sur, versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ella habla de, algunos dicen que habla de la que fue a visitar a Salomón, la reina de Saba. El origen real de la reina de Saba es Etiopía, la actual Etiopía, y en África. Entonces dice que se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella hizo un viaje muy largo, desde África hasta Jerusalén. Creo que tiene un mapa. Sí, pero no, nada más no viene nada más pura. Israel no viene así un mapa mundo. Entonces, o sea, lo que trata de seguir Cristo ahí que una mujer viajó en busca de la sabiduría. Es que ella no vio a Salomón, ella no conocía a Salomón, ella por Salomón, sino lo que escuchó de Salomón, que era muy sabio, ¿verdad? Aquí dice claramente, dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué significa eso de la condenarán? Tal vez va a ser una comparación. Tal vez se va a levantar, va a poner a la reina del sur, a la reina de Saba en este caso, a un lado de los hombres de Jerusalén en ese momento, de ese momento. Le va a poner uno al lado del otro. Y también va a poner a los de Nínive, uno al lado del otro. Y la condenarán, dice, a la generación. O sea, los ninivitas cuando Jonás predicaba, van a ponerse a un lado de la generación que estuvo en Jerusalén cuando Cristo predicaba. Y condenarán a esa generación, los de Nínive. Porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, mucho del rechazo de los propios judíos, bueno, aquí claramente dice, porque se arrepintieron, ¿verdad? Porque la predicación de Jonás se arrepintieron. O sea que los de Jerusalén, a pesar de que les hacía milagros, a pesar de que él los sanaba, a pesar de que la multiplicación de los panes y todo eso, no se arrepintieron. Siguieron en sus malas obras. Qué interesante. Vamos con el siguiente pasaje, dice la lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del álamo, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. El álamo es como un mueble, una especie de mueble que va dentro de la recámara. Aquí dice, nadie pone en oculto la luz encendida. O sea, ¿para qué vas a prender una luz? Sino para que todos vean la luz, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Científicamente dicen que la vista, el sentido de la vista, ocupa un tercio de la capacidad del cerebro.
un tercio de la capacidad del cerebro. Entonces, que es mucha la información que entra por los ojos. Mira pues, no suceda que la luz que es día y sea tinieblas. O sea, Cristo aquí dice que el ojo es lo que más se deleita. El sentido que más se deleita es el ojo. El otro sentido, y lo dice Proverbios, es el oído. El oído nunca se cansa de oír, ni la vista ni el ojo de ver, algo así. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí dice claramente que es por los sentidos, ¿verdad? Pero por los sentidos que entra el pecado, especialmente la vista y el oído. Y eso lo dice más Proverbios. Aquí dice que la lámpara del cuerpo es la vista, el sentido de la vista. Es decir, que si eres una persona honesta, pues te va a ir bien, ¿verdad? Vas a estar lleno de luz, lleno de... vas a estar limpio, pues, más que lleno de algo limpio. Pero si tu voz maligno va a estar lleno de tinieblas. Qué interesante, ¿a qué se referirá con tinieblas? Aquí dice claramente tinieblas, no dice pecado, no dice malas obras, dice tinieblas. Jesús acusa a fariseos e intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comience con él. Bueno, entonces ahí acaba lo de la lámpara del cuerpo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? La vista. Entonces pasamos al siguiente pasaje. Dice, Jesús acusa a fariseos e intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comience con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. O sea que él decía que los fariseos les gustaba, guardar las apariencias. Dice que estaban llenos de rapacidad y de maldad, pero por fuera se veían bien. Guardaban las apariencias. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dé limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Recordemos que el pecado eh, más frecuente entre los fariseos pues es eh, la avaricia, servirse del pueblo. Recordemos que los fariseos eran como, no sacerdotes, porque los sacerdotes eran los levitas, o sea, había sacerdotes y levitas en el templo. Lo que hacían los fariseos era como una especie de juez, algo así. Cuando se iba a consultar sobre la palabra, iba con un fariseo o un intérprete de la ley, que era la persona que sabía, ¿verdad?, la Biblia. Entonces, el pecado más común entre ellos pues, era la avaricia, el servirse. Incluso mismo más adelante dice que devoran las casas de las viudas. Dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezméis la mente en la ruda, y toda hortaliza pues por alta la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima de los aguas. Aquí entonces está lamentando sobre los fariseos, porque su maldad ya era mucha, ¿verdad? Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, ¿cuándo dices esto también nos ofrendes a nosotros? Y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley. Como dije, había varios tipos de ministros: los sacerdotes, los levitas, los fariseos, intérpretes de la ley, los maestros. Dice: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero a vosotros ni un con un dedo los tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Entonces aquí incluso da testimonio de cómo eran los fariseos, ¿verdad? No solo los acusa, sino que dice por qué. Fácil es acusar de avaricia, pero sin decir por qué. Aquí dice claramente que eh, son descendientes de asesinos. Dice que imponen cargas pesadas a la congregación, pero ellos no hacen nada, o sea, no practican lo que predican. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos unos matarán y a otros perseguirán, para que se mande a esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar del templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, recordemos que los profetas eran personas que, hasta donde yo recuerdo, los profetas fueron muertos por los propios judíos. No me acuerdo si en algún punto existió un profeta o un maestro o un ministro que haya sido muerto por otro que no fuera un judío. Dice versículo 52, ya que estamos acabando: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraron se lo impedisteis. Dice: porque habéis quitado la llave de la ciencia. Mira, es muy interesante, esta llave de la ciencia es la misma que le entregó a Pedro. Recordamos que en un punto dice Pedro: y a ti te daré la llave del reino. La llave del reino es la misma, es esta misma, la llave de la ciencia. O sea, el evangelio, el conocimiento de la palabra, se lo dio a Pedro. Y aquí dice que habéis quitado la llave de la ciencia. Tal vez se refiere a que ellos se adjudicaron el derecho de hablar sobre la palabra. O sea, nadie más podía hablar o comentar públicamente, por así decirlo, sobre la palabra, sino o un fariseo o un ministro o maestro. Tal les por eso, porque habéis quitado la llave de la ciencia, porque solamente ellos podían predicar. Versículo 53 dice: diciéndole estas cosas,
Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharla en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Después de ahí empezaron a quererla agarrar en algún error, acechándole y procurando acusar alguna palabra de su boca para acusarla. Bueno, por siendo aquí Dios es prácticamente imposible. Y ya acaba el capítulo 11 de este libro de Lucas que hemos visto. Lo de los que en verdad son bienaventurados, ¿verdad? Cristo, hay en esa parte, una persona trata de honrar a María, ¿verdad? Bienaventurado el vientre que te trajo, decía una mujer, ¿verdad? Entonces Cristo dijo, no, bienaventurados los que guardan la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice la otra cosa que aprendimos hoy, la generación perversa manda señal, habla sobre Jonás, hace una comparación con Jonás, ¿verdad? Jonás anduvo predicando en Nínive. Cristo también anduvo predicando en Jerusalén. Jonás advirtió, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y se repitieron y Dios perdonó. Cristo anduvo predicando, no se arrepintieron. Y más o menos 40 años después de eso, Jerusalén fue destruida por los romanos, por, por legiones bárbaras. O sea, no nada más fueron los romanos, donde yo sé, fueron varios tipos de ejércitos que fueron contra Jerusalén, no nada más los romanos. Fueron bárbaros del sur de Europa, de Francia más o menos, desde hasta allá. Algo así escuché, pero sí fueron varios tipos de, pues de legiones de gentes, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces, hace una comparación con Jonás, con la reina de Saba, ¿verdad? Aprendemos que la lámpara del cuerpo es la vista. Y Jesús acusa a Esquiro y Fariseo, que a pesar de que sabían la ley, a pesar de que ellos tenían la llave de la ciencia, del conocimiento de Dios, pues no hacían lo que predicaban. Bueno, entonces vamos a dar hasta aquí esta prédica y en una próxima ocasión vamos a seguir analizando el libro, el capítulo 12. Bueno, entonces déjame tu comentario, dale like al video, Dios te bendiga.